Hola, hola a todos mis queridos ciudadanos universales. ¿Cómo nos encontramos hoy? Estoy muy feliz de recibirlos de nuevo en Imago, su programa que ha sido creado, como ya todos sabemos, para desarrollar el autoconocimiento y también para despertar la conciencia. Soy Gloria Rivero Roch. El día de hoy quiero darles las gracias enormes ya llevamos más de 50 episodios juntos. Pronto cumpliremos un año de estar al aire con este programa, tanto en podcast como en YouTube. Entonces extiendo mi agradecimiento por el apoyo, por el cariño, por las solicitudes, los comentarios y toda esta interacción y escucha, y sobre todo ese lazo espiritual tan intenso que se ha desarrollado en este tiempo, que hemos desarrollado juntos. Me alegra, me emociona y me conmueve profundamente porque el trabajo que hacemos en Imago es un trabajo de profundidad, es hacia la esencia, hacia el ser, ¿verdad? Hacia la plenitud. Entonces, nuestro trabajo es la prioridad y lo más valioso que hacemos, aparte de todos los roles que jugamos en la vida, porque nosotros tenemos una responsabilidad de transformación, de alcanzar el nivel más óptimo, de expandir nuestras vidas, de ser lo mejor que podamos ofrecernos a nosotros mismos en este plano y en todos. Entonces, vale la pena tener esta prioridad y desarrollarla como un hábito que lo apliquemos diariamente. Así que bueno, voy a agradecerle a Costa Rica, un abrazo enorme para España, muchísimas gracias a Japón, fieles escuchas en Japón, un abrazo gigantesco, gracias. Gracias a Venezuela también, que tenemos nuevos escuchas en Venezuela, un abrazo para ellos. Un abrazo para Suiza, muchísimas gracias para Francia. Gracias también a Colombia, gracias a Nicaragua, a los amigos de Brasil, muchísimas gracias. Y bueno, si se me ha quedado por fuera algún país, creo que no, ya ustedes me contarán desde qué otras zonas nos están escuchando y pueden dejar también en su comentario y aquí los saludamos y tomamos en cuenta pues sus opiniones como siempre para construir este programa que está hecho con tantas ganas y con tanto amor. El día de hoy en este episodio vamos a tocar un tema que va a ser también como una conversación muy relajada con toda la energía, pero de algo que es tan común que muy pocas veces lo tomamos en cuenta en el camino de la transformación. Y este detalle que forma parte de nuestra cotidianidad tiene que ver con ver lo que es tal cual es en la vida, el valor para ver lo que es tal cual es, repito, versus la típica justificación de todas las circunstancias, de todas las personas, esa idealización de maquillaje que pues hemos ido aplicando a muchas cosas en nuestra vida para llevarlas en el hombro, ¿verdad? Literalmente. Este tema surge precisamente por comentarios de nuestros seguidores que muy generosamente, al estar escuchando los episodios, pues me extienden sus comentarios y también me hablan de casos y de situaciones de personas que tienen tal vez alguna circunstancia compleja en su vida o quizás no tan compleja, pero hay cosas que nos rehusamos a ver tal cual son. Entonces, si partimos del punto en que en Imago nosotros queremos, deseamos y es nuestra prioridad una transformación tangible, cuando digo esto, me refiero a que queremos ver efectos reales en nuestra vida, física, mental y espiritual, ¿verdad? No que sea solamente, se trate Imago solamente de una idea, sino de un activo que aplicamos y que vemos reflejado en nuestra experiencia humana. Oigan bien, en la experiencia humana, cuando yo les hablo de transformación consciente, es porque tenemos que experimentar en todos los planos de nuestra vida movimientos, cambios
sin que sean forzados o con esa expectativa de que cuándo voy a estar mejor, cuándo me va a cambiar esto, cuándo va a cambiar tal persona, cuándo proyectando hacia afuera y sin vernos a nosotros, ¿verdad? Por eso yo les hablo de las expectativas. Cuando hablamos de transformación consciente, hablamos de empezar por casa, empezar por nosotros mismos. Desde aquí, desde donde yo estoy, o tú estás, o ustedes están escuchando, desde adentro, hacer una limpieza, un trabajo interior, como siempre les digo, exhaustivo, con valor, con coraje, con astucia, con humildad, pero también con mucho respeto hacia nosotros mismos para que dentro de esta limpieza y autoescucha podamos empezar a quitarnos esas gafas que a veces están oxidadas con un filtro lleno de tal vez enturbiado que no nos permite ver ni las circunstancias, ni las personas, ni las cosas, ni a nosotros mismos. Esto va subrayado, ni a nosotros mismos, ¿verdad? Porque de un lado tenemos, ya hemos hablado muchas veces de la dualidad, ¿verdad? Por un lado tenemos la idea de lo que es bueno, por otro lado tenemos la idea de lo que es malo. Entonces a veces para sentirnos bien interiormente y sentir que no estamos señalando a los otros o señalándonos nosotros mismos, lo que hacemos es justificar para sentirnos que estamos bien o que somos buenos o que etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre en esta estructura que tantas veces repetimos en nuestra cotidianidad? Lo que ocurre es que nosotros empezamos a justificar continuamente y nos mentimos. Es decir, tenemos el hábito aprendido e instalado en nuestras creencias con mucha fuerza que ha echado raíces de la mentira reiterada. La mentira reiterada es tener argumentos como sacarnos un naipe de la manga en cada momento cuando sentimos que en el fondo sabemos que hay cosas que no son adecuadas, pero para no quedar mal, para no hablar mal, para no señalar a sutanito, a menganito, o porque yo quiero mucho a estas personas, o porque son mi familia, o porque es mi pareja. Entonces no, yo lo que voy a hacer es justificar. ¿Ya les va sonando? Eso es justificar. Justificar significa claramente tener que dar una explicación, una defensa de un argumento o de una circunstancia. Eso es justificar, ¿verdad? Eso nos lo pedían en la universidad cuando teníamos que hacer algún trabajo o cuando si teníamos algún problema en la infancia o en la adolescencia, se nos rompía algo, entonces ya nos íbamos con las justificaciones de que fue un accidente, de que es que, o sea, para no llevarnos tal vez un castigo. Eso es justificar. Es preparar todo un argumento para venderle al otro o a nosotros mismos una imagen que tape lo que es. Y crecemos así, aprendiendo a quitar la vista, a no querer ver a las personas, a las circunstancias y a las cosas como son. Yo en otras ocasiones les he hablado ya de lo que es la idealización. La idealización es muy tóxica. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos idealizado, ¿verdad? A diferentes personajes en nuestra vida, ya sea la familia, los padres, los hermanos, los amigos, la pareja. Pero el asunto con la idealización es que quitamos la vista de las discordancias o de las actitudes no tan agradables, de las sombras de estas personas de nuestra vida y dejamos, lo que hacemos es que hacemos una especie de altar y subimos ahí a la persona que esté de turno o a la circunstancia que esté de turno. Me explicaré mejor para que me entiendan y aquellos que se vean reflejados en las circunstancias, les ruego que pongan las barbas en remojo, porque lo que estamos hablando hoy no es para autocondenarnos, para autocriticarnos, señalarnos y sufrir o sentirnos culpables. Esto que estamos hablando hoy es para que entendamos con claridad y en buen castellano que si nosotros seguimos justificando y no vemos a las personas con sus sombras y con sus luces, pero con sus sombras también, que es lo que siempre negamos,
¿verdad? Y a las circunstancias, con sus sombras y con sus luces, no podemos transformarnos, ¿verdad? Y ya les voy a decir más adelante por qué no logramos una transformación y por qué nos quedamos estancados. Pero les digo, pongan mucha atención, ¿verdad? En estos ejemplos que voy a decir y en estas circunstancias. Y entonces empecemos a analizarnos. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en las relaciones con los demás? Empecemos con las relaciones y ahorita hablamos de las circunstancias. Las relaciones con los demás, cuando, por ejemplo, vamos a ver, en una relación de pareja que es súper indiferente o es muy tóxica o es muy violenta o es muy agresiva, porque todas las cosas que he dicho son violentas. La indiferencia en una relación de pareja es una forma de violencia pasiva, ¿verdad? La ausencia de presencia, de afecto y de muchas cosas es toxicidad, no solamente los gritos. Entonces, en las relaciones de pareja que está hay como una atmósfera de hostilidad, por ejemplo, y nosotros, tal vez en el fondo, muy al fondo, no nos sentimos a gusto en esa relación de pareja, eso ya lo hemos hablado en otras ocasiones, y cada vez que tenemos oportunidad o que nos quejamos, porque nos quejamos, salimos a la defensa diciendo qué bueno que esta persona también tiene virtudes, que la relación de nosotros también ha tenido unos pocos pero hermosos momentos, y tratamos de rescatar pues lo que quedó, ¿verdad? Lo que está ahí después de un incendio, ¿verdad? Ese papel quemado, para que entendamos de qué estamos hablando. Eso pasa en las relaciones de pareja, en las relaciones de familia, con los padres, con los hijos, cuando nosotros justificamos reiteradas ocasiones. ¿Por qué? Porque a veces los hijos sostienen sentimiento de culpabilidad con los padres y a veces los padres tienen un sentimiento de culpabilidad con los hijos. A veces cuando los hijos son adultos y tienen comportamientos tóxicos, que no son como lo óptimo, los padres, porque tienen culpabilidad tal vez de no haber hecho un buen desempeño, entonces justifican. Y si los hijos son hostiles, si son indiferentes, si no tratan tan bien al padre, ¿verdad? O a la madre, pues lo que se hace es justificar y decir, ellos son así, yo los acepto, ¿verdad? O al revés, los hijos, con las situaciones en que han recibido agresión de los padres, hostilidad a lo largo de la vida, no solamente en un periodo, e indiferencia y a veces esta inestabilidad que producen las relaciones tóxicas con los padres, pero los hijos, por esa necesidad de amor, de afecto y de aceptación, lo siguen justificando, lo sostienen. Y como digo yo, muchas veces tratan de defender lo indefendible o de sostener lo insostenible, ¿verdad? Todos hemos caminado por ahí en algún momento. Repito, no es para que nos sintamos mal, es porque es verdad. Es para que apliquemos el hábito, como les digo siempre, de ser honestos con nosotros mismos. Y entendamos los conceptos, aprendamos a hablar y a utilizar bien las palabras, con el peso que tienen. ¿En qué sentido lo digo? En que si yo digo que yo acepto a mis padres o si yo digo que yo acepto a mis hijos, eso no quiere decir que yo sea ciego o ciega, ¿verdad? Vean qué diferencia. ¿Qué es que una persona acepte a sus padres, padre y madre, o a sus hijos o a su pareja, pero que no sea ciega? Es decir, bueno, yo a mi padre o a mi madre lo quiero mucho, la quiero mucho y los acepto con sus virtudes y sus defectos, pero yo no voy a justificar el daño que hicieron en su momento o que están haciendo ahora o las decisiones de su vida. Es responsabilidad de ellos, a mí no me toca juzgarlos, en esto estamos de acuerdo. Pero tampoco voy a sacralizar a la figura de los padres, ¿verdad? O a la figura de los hijos, justificándolos. O casi en una actitud que a veces tenemos mucho en la sociedad, que es como de beatificación, ¿sí? A veces decimos, es que sutanito, menganita es una santa, ¿no? Ellos son muy buenas gentes, ¿verdad? Son muy buenas personas. O con los amigos, que no les vemos ningún solo defecto. Y tal vez cuando la persona se comporta un poco diferente, entonces ahí ya empieza, ¿verdad?, a moverse un poco la circunstancia y empiezan a desencadenarse muchos sentimientos de inseguridades, de rechazo, todos sentimientos densos. ¿Por qué? Porque hemos visto la relación
desde el ojo miope, por decirlo de alguna forma, de la justificación y la perfección que nadie, oigan, nadie tiene. Entonces, por ejemplo, si a mí alguien llega y me insulta o me habla de mal modo, me habla descortés en reiteradas ocasiones, yo me doy cuenta que la persona tiene esa característica en ella misma. El hecho de que yo la acepte no quiere decir que yo tenga que estar aguantando que esta persona pues me exprese su descortesía o su insatisfacción individual para conmigo. ¿Me entienden? Ya aquí, cuando yo veo a la persona con todas sus cosas, yo tengo la capacidad de elegir. Si yo sigo con los ojos tapados, entonces voy a seguir ahí pintándolo todo como de un color de rosa. Pero el asunto, y aquí viene la parte clave de este episodio, es que cuando yo hago eso, yo tampoco veo mi sombra. Vean qué serio. Por eso les puse ejemplos cercanos. Y en las circunstancias también. Yo no veo mi sombra. O sea, si yo vivo en una situación, una circunstancia familiar, laboral, que es conflictiva, que me se está devorando toda mi energía, y yo la justifico, y yo digo que es que la vida es difícil, que la vida es dura, que es así, pero que no, que yo tengo que estar muy agradecido aunque esté sufriendo todos los días y no pueda dormir, pero bueno, ahí voy jalando este peso, ¿verdad? Eso ustedes tienen que saber que es muy común. Cuando tratamos de sostener estas toxicidades a nivel familiar, a nivel laboral, en todas las áreas, a nivel de pareja. Y a toda costa lo defendemos y lo sostenemos. Y tal vez, yo estoy segura de que no será muy agradable cuando nosotros nos pongamos a ver y digamos, bueno, sí, efectivamente, estas personas se comportan así. Sí, yo sé que son así, pero en realidad tienen sus luces y sus sombras. Y a mí no me agrada ni que me traten mal, ni que sean descorteses conmigo, ni XXX. Ya cada uno le añadirá la porción que tenga en su vida o haya tenido en su vida estas circunstancias. Es decir, a las personas no hay que justificarlas, ¿verdad? Ni a las circunstancias hay que justificarlas. Hay que verlo todo completo desde la conciencia. Porque nosotros también tenemos sombras. Y la sombra es un recurso para nosotros para transformarnos, ¿verdad? Si yo logro identificar que estas personas, o tal vez, bueno, qué sé yo, ya habíamos hablado de los padres, pero en el ambiente laboral, que cada uno está con sus tensiones y sus cosas, pero no hay buena atmósfera en el trabajo, y es conflicto y peso, esa atmósfera me está diciendo algo de mí mismo. Recuerden que en esta vida todo funciona por resonancia, por reflejo, por efecto espejo. Y si yo he repetido una circunstancia una y otra vez en mi vida y un patrón una y otra vez en mi vida, o yo tengo relaciones en las cuales yo sé que solo yo doy y las otras personas no me dan, sino que más bien esperan a que se les dé, entonces yo tengo que empezar a observarme cuál es la creencia que yo tengo de esto, ¿verdad? En la medida en que yo observo mis creencias, por ejemplo, y replanteo y estructuro los tipos de relaciones, los tipos de circunstancias que yo veo que son más beneficiosos y proactivos para mi vida y los que no, ¿verdad? Y que me permito elegir y escoger, entonces ya yo voy dejando caer esos velos, mayormente sociales, enquistados en nuestro desarrollo, que obstaculizan mi movimiento, ¿verdad? Porque la percepción que nosotros tenemos del mundo que nos rodea, de las circunstancias, de las relaciones que tenemos con los demás, esta percepción tiene enorme, por no decir que total, relación con lo que nosotros somos, ¿verdad? Entonces, si nosotros justificamos con mucha frecuencia a los demás, es porque nosotros nos justificamos a nosotros mismos mucho también. Y si no nos justificamos porque no es un efecto espejo, entonces quiere decir que nosotros no vemos nuestra sombra. No queremos ver la sombra que tenemos. Porque vivimos en la resistencia. Y recuerden que la unidad
la completud que somos nosotros, mientras estamos vivos en este vehículo físico y utilizamos la mente, requiere una integración sana de todas nuestras partes, incluido y fundamental las sombras, el material de transformación que tenemos, ¿verdad? Y así de esta manera nosotros podemos elegir con claridad, orientarnos a un camino más luminoso, a una transformación deliberada, ¿verdad? Mediante la autoobservación. Siempre todos los episodios hablamos de la autoobservación, hasta que aprendamos. Una especie de caligrafía espiritual. Nosotros tenemos que aprender a autoobservarnos, a autoescucharnos. Y también nos sirve lo que nos dicen las otras personas cuando estamos hablando. Porque a veces estamos conversando, decimos cosas y las otras personas cuestionan estos argumentos y nosotros ahí sí que reforzamos toda la artillería, ¿verdad? Y nos cerramos completamente a querer ver las cosas, las personas y las circunstancias como son. Y no se trata de tener razón, de que uno tenga la razón en su idealización, en su fanatismo por una persona, una circunstancia, o de pintarlo de color de rosa, sino ni la otra persona en la defensa de su argumento. No se trata de tener razón allí. Se trata de notarse, de notar, de tener conciencia, de no vivir anestesiados, adormecidos, inconscientes. Que ese es el principal foco de Imago, la conciencia, ¿verdad? Entonces, a través de la autoobservación, cuando nosotros estamos hablando de la vida y de las personas y de las circunstancias y de las relaciones, estemos atentos. Eso es un buen ejercicio, porque donde uno se escucha hablar, uno dice, bueno, yo pienso esto de sutano y mengano. O pienso esto de mi pareja, o de mi amigo, o de mi amiga. Sin preocuparnos, sin temor. Y tampoco bueno, aquí todo hay que desarrollarlo sin temor, ¿verdad? Aquí todo es desde el amor, con libertad total y plena para que yo pueda ver las cosas, repito, como son, sin idealizaciones, sin maquillaje, ¿verdad? Sin maquillaje. Esto requiere coraje, valor y amor propio. Y se los digo así tan enfáticamente porque es la verdad. Todos en algún momento hemos tenido cualquier tipo de relaciones, me refiero de que en trabajo, en amistades, en familiares, en todo, dependiendo del tipo de profesión, independientemente de la profesión y de la nacionalidad. En cualquier país de los que yo saludé ahora, todos ustedes donde me estén escuchando saben que es cierto. Todos interactuamos continuamente en la sociedad, de una forma más próxima o más distanciada. Y también llevamos una relación que es la más importante, que es con nosotros mismos. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros empezamos a escucharnos, empezamos a descubrir cosas de los demás, cosas de nosotros mismos. Pero si nosotros permanecemos en la resistencia, detenemos ese crecimiento. Entonces, en lugar de estar alimentando estos discursos o argumentos gigantes que nos hacemos y estas mentiras piadosas, como dicen popularmente, soltemos ya esos argumentos y esas mentiras piadosas. Soltemos la culpabilidad. Soltemos el tengo que, debo de, me toca, ¿verdad? Porque a veces nuestra sociedad ha sido desarrollada muy en esa línea, que todo hay que hacerlo por obligación. Independientemente de si hay ahí un terreno fértil, vivo, que me provoque o me inspire a hacer tal o cual cosa, a decir tal o cual cosa. ¿Verdad? A veces no analizamos que muchos hechos o circunstancias de nuestra vida están plagados de ese vacío, porque no han sido nutridos debidamente. Y eso es cuando ya uno empieza a actuar con coherencia, les digo, que uno empieza a darse cuenta
de lo absurdo de muchas situaciones, de lo absurdo de muchas relaciones, ¿verdad? Ahí es cuando nosotros empezamos a descubrir que no hay una coherencia y que estamos actuando porque la sociedad dice, porque la obligación, porque tal, ¿verdad? Y ahí me puedo ir en una lista, o porque la responsabilidad, o porque tengo que, o porque... Y ahí me voy con todos los verbos, ¿verdad? Pero en ningún momento me he preguntado realmente cómo me siento al respecto de eso, o me he dado la oportunidad de sentarme en una silla y de realmente abrirme a que mis ojos interiores y que mi conciencia sea testigo y vea las cosas como han sido todos estos años, como son, y darme la oportunidad y el derecho de ver si me gusta o no, sin tener una etiqueta ahí como una marca, como estas marcas que les hacen a veces al ganado. A veces nuestras creencias son marcas como este tipo, les digo para que entiendan. Las creencias y los programas que tenemos son como esas marcas que el ganado les ponen unos números, ¿verdad? Y los queman. Entonces una especie de tatuaje. Y a veces nosotros tenemos estos tatuajes interiores que cuando ya empezamos a despertar de ese adormecimiento, de esa inconsciencia, nos damos cuenta que nosotros no creemos en esto. Y aún más, que no nos es edificante sostener estas cosas. ¿Verdad? Y así volvemos un poco la energía o el foco a lo que realmente nos edifica a nosotros mismos, a nuestro trabajo interior, a las relaciones sanas, a abrirme a lo que el universo me trae y me merezco, a sentirme merecedora, a no vivir de la carencia, creyendo que soy carente o que soy pobre, porque la abundancia es un concepto que veremos en otro momento, pero que tiene que ver no solamente con el dinero, sino también con la salud y con la plenitud interior. Y todo esto que les he hablado de las relaciones y de las configuraciones familiares y todo este asunto y de los trabajos tiene mucho que ver con el concepto de carencia. Como les digo yo, cuando a veces nosotros sostenemos que nos conformamos con las migajas y que eso está bien y que así es, y voy viendo como para el suelo, nunca levanto la vista, ni me levanto yo, me quedo ahí de cuclillas literalmente en el suelo, agachado, ¿verdad? Y resulta que para que nosotros podamos transformarnos, y aquí por favor apunten esto, para que nos podamos transformar en salud, no solamente la prosperidad económica, en salud, en plenitud y en todos los planos personales del individuo, debemos ver la totalidad. Y verla significa masticar aquello, es decir, verlo con calma, no, ay, bueno, ya vi, si tiene defectos la persona, no quiero saber más, y sigo en mi patín. Lo veo y digo, bueno, sí, la verdad es que a mí esto no me agrada. Y veo qué parte de mí que no me agrada y por qué y tal, y ahí voy viendo, trabajando con mi sombra. Y me doy la oportunidad de moverme de allí, de estar o no estar con esas personas, de estar o no estar en ese trabajo, o de seguir trabajando y buscar una opción para moverme de ese espacio que no me genera. Vean qué importante, porque en muchos casos a veces las circunstancias tóxicas lo que hacen es envenenar, contaminar, disminuir, quitar la energía. Y nuestros nuevos proyectos, nuestros nuevos cambios en la vida, todo lo bueno que llega para nosotros está como en un limbo flotando, porque nosotros lo tenemos bloqueado por estar viendo hacia el suelo, porque no queremos ver aquellas cosas. Y la buena noticia es que no es un delito ver las cosas por completo. Todos nosotros a nivel histórico, nuestros padres, nuestros tatarabuelos, 10, 15, 20 generaciones atrás, nuestros hijos, nuestros nietos y los que sigan dentro de 1000 años, todos vamos a tener o hemos tenido virtudes, defectos, luz y sombra, cosas que transformar. El secreto famoso de la prosperidad es la unidad, es la conciencia, es la coherencia. Y como el mundo es un espejo, un reflejo de cómo estamos, si nosotros permanecemos
rechazando el ver la totalidad y justificando y tratando de suavizar, porque a veces hacemos eso, a veces suavizamos o las agresiones o la pesadez de las personas, ¿verdad? Le quitamos peso a la hostilidad para justificarlo, porque son personas que, vuelvo a lo mismo, vean qué importante que es cuando uno mete los sentimientos en la vida, en este trabajo que hacemos vital, es muy importante que reconozcamos que nosotros podemos amar, querer con todo nuestro ser a los amigos, al jefe, a las personas que trabajan con nosotros, a los compañeros de la universidad, a los padres, a los hermanos, a la pareja, a nosotros mismos. Pero una cosa es que nosotros los queramos mucho, ¿verdad? Y otra cosa es que queramos vivir con los ojos cerrados. Porque cuando cerramos los ojos no nos estamos viendo a nosotros mismos, no solo a los demás, todo es un reflejo. Entonces, en vez de sacar el argumento de que es que yo lo quiero mucho, como les dije anteriormente, o es que son mis padres, o es que son mis primos, o es que son mis amigos, justificando por el vínculo filial, ¿verdad? Yo digo, bueno, está bien, qué bueno tener estos lazos familiares, pero mi tarea en mi vida es atender con claridad, prestar atención debida, completa y no parcializada, idealizada o ciega de lo que ocurre a mi alrededor, porque yo necesito tener atención debida para lo que ocurre en mi interior también. Y recuerden que nosotros no podemos trabajar o no podemos funcionar desde dos fuerzas. Entonces, si yo quiero trabajar con la fuerza de la conciencia, lo lógico es y lo más sano es que yo me proyecte con los demás desde esta conciencia y que vea a los demás desde esta conciencia, ¿verdad? Y por ende me voy a ver a mí desde esta conciencia. Y no voy a temer, porque si yo me muevo por el temor, aquí es otro factor importantísimo que por favor les ruego que lo analicen y lo piensen y lo vayan ahí observando. Es importante, muy importante, ¿verdad?, que nosotros mantengamos constantemente una actitud coherente ahora en el presente de lo que estamos haciendo con nuestra vida y de cómo lo estamos manejando este material en todas las situaciones. Es decir, que no tratemos de dar una imagen, ¿verdad?, de que, bueno, sí, yo quiero transformarme, yo quiero sanar, quiero estar mejor de salud o quiero estar mejor en mi parte emocional porque es que he estado muy resquebrajado, pero... Y entonces ahí voy y hago un montón de terapias y cosas y todo, pero me la paso justificando todas aquellas cosas tóxicas en el entorno que me bajan la frecuencia, ¿verdad? O no veo realmente cuáles son mis creencias o mi concepto de mí mismo. A veces nosotros tenemos un concepto muy bajo de nosotros mismos, de nuestro alcance, de nuestros objetivos. Porque las otras personas, las otras circunstancias que están alrededor de nosotros son el reflejo de lo que no hemos transmutado. Y no se trata de que cambiemos a los otros, se trata de transformarnos nosotros, de cambiar nosotros. Y no tengamos temor, por favor, repito, anotemos, no tengamos temor a sentirnos rechazados, a que nos vean mal, a que nos señalen. Por tener criterio, por ver las cosas completas, por decir las cosas como son, por ser genuinos. No tengamos temor. Tengamos un amor para expresarnos con claridad, para ser sinceros, siempre con respeto a todo el mundo y con prudencia, pero seamos sinceros con nosotros mismos. Y con esto hagamos aquí
como una síntesis de lo que hemos venido hablando el día de hoy. Somos seres conscientes de carácter divino y superior, que tenemos que activar ese protagonismo de la conciencia. Ya no queremos vivir desde la inconsciencia, desde la primitivez, desde el neocórtex, desde la reactividad, desde la dualidad. Queremos una integración, queremos ser coherentes, queremos unidad, queremos manifestar nuestra completud, queremos ver, queremos ser. Para esto necesitamos la experiencia, para esto tenemos que vivir desde el amor. Y el amor, primero que tenemos que tener es con nosotros mismos. Primero, porque si nosotros no tenemos un amor intenso, gigantesco hacia nosotros, no podemos amar a los demás, aunque digamos que queremos a las personas. Y ya sé que hay personas que me están escuchando que tal vez les suene raro, pero es que así es como funciona. Si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, aunque digamos que damos la vida por Juanito, pues es falso. Porque no conocemos el amor. Escuchen, el amor se conoce con uno mismo primero. Con ese cariño, con ese reconocimiento, con esa aceptación, con ese mapeo en este universo maravilloso que somos. ¿Cómo vamos a intentar tener una relación con los otros si no la hemos hecho con nosotros? Es que es absurdo. Entonces, no vivamos desde el temor. Y hay personas también que me han hecho esa consulta porque si una persona ya pasa de los 50 o tiene 60 o tiene 70 o 80 y dice, bueno, pero es que ya yo tengo una costumbre, tengo una manera de comportarme, tengo una forma. Sí, efectivamente tenemos hábitos. Y muchas veces justificamos nuestra vida o nuestras circunstancias o nuestras decisiones y elecciones por este hábito de la costumbre, de lo que hay que hacer, de lo que la sociedad dice que es bueno y de lo que la sociedad dice que es malo. Y ahí me quedo, ¿verdad? Entonces yo entiendo esto, pero si nosotros, insisto, queremos una transformación sin importar la edad que tengamos y queremos ver una transformación, como dije anteriormente, en el patrimonio mío principal, que es la salud, que es mi bienestar y mi completud, voy a tener que, como dicen popularmente, socarme la faja y entonces ser honesto y ver las cosas como son, ¿verdad? Ir dejando la justificación como un argumento primitivo que yo necesitaba cuando era inconsciente. Porque esta justificación también es cuando requerimos vender una imagen de algo o de alguien. Entonces, ya hemos dicho, para vivir desde la conciencia con coherencia, vamos a vivir con amor. Vamos a ver con claridad. En la experiencia diaria, oigan, no es que hay que esperarse que les pase un evento ahí muy drástico, no. Es en la cotidianidad, es en el entorno inmediato, es en el trabajo, es con las relaciones, es con todo, pero sobre todo es conmigo mismo. Muchas veces hemos dicho cuánto tiempo más nos vamos a esperar o nos van a seguirnos mintiendo, porque muy en el fondo, ustedes que me escuchan saben que lo que voy a decir es cierto. Uno escucha en el fondo cuando uno sabe que uno se está mintiendo, cuando uno sabe que está tratando de sostener una imagen, cuando uno está hablando con una persona que tiene enfrente y uno está tratando de sostener la imagen de alguien o de algo y en el fondo uno sabe que no es así. ¿Para qué hacemos esto? Es decir, los humanos a veces tenemos como patrones un poco absurdos. No pasa nada. Todos tenemos defectos, tenemos virtudes, pero la transformación requiere limpieza de todo tipo. Y para eso tengo que ver con claridad. No puedo estar, como les dije anteriormente, con gafas sucias. Y no hay crecimiento o no hay transformación si nosotros no vemos la sombra del otro. ¿Verdad? Porque cuando no vemos la sombra del otro, no podemos ver la totalidad, no vemos al todo. Y nosotros para integrarnos tenemos que estar conscientes de nuestra unidad con el todo, con la gran conciencia, con lo intangible, con toda la fuerza que mueve este universo que somos. Y cuando nosotros vemos a los demás con sus discordancias y armonías, nos da un criterio. El criterio que sea, me refiero, no tiene que ser uno específico. No tenemos siempre que estar diciendo todo lo que se oiga agradable solamente para los oídos de los demás o solamente agradable para los oídos de nosotros.
Tenemos que ver en todos los planos estas fuerzas. No podemos ver la completud ni la totalidad del universo recortando las cosas, ¿verdad? Porque eso nada más lo que hace es mantenernos en una resistencia. Y cuando yo me resisto, me detengo. Y perpetúo aquella toxicidad. Entonces, lo primero es amarse uno mismo. A veces cuando soltamos esta resistencia, entonces ya estamos listos para soltar, para dejar ir, para permitirnos elegir sin culpabilidad. Muchas veces, como les dije, en la vida tomamos decisiones sostenidas no en lo que queremos hacer, sino para no sentirme mal, para que no me vean mal, ¿verdad? Y siempre volvemos a lo mismo, los otros. Pero qué serio es que uno decida para que los otros no lo vean mal y uno no se da cuenta por estar enceguecido que uno no se está dando la oportunidad de elegir lo que uno realmente quiere. Es decir, yo mismo no me preocupo de si mi interior está a gusto o no con lo que yo estoy haciendo. O sea, no me preocupa lo que la conciencia piense o sienta en ese aspecto de mi persona. Porque vivo proyectado en el exterior. Me preocupa más los juicios de los demás que lo que yo realmente siento o creo. Entonces, a todas luces no hay transformación ahí. Entonces, soltar, dejar ir, tomar decisiones sin culpabilidad y con calma, amarnos a nosotros mismos como una prioridad, esto es lo que nos va a señalar el camino. Y los invito a que hagan este ejercicio de lo que hemos hablado hoy, hagan la prueba. Empiecen a notar estas circunstancias de su vida, de estos momentos, ¿verdad? Y estas visiones que tenemos de las otras circunstancias, de las personas. Esos reflejos nos dicen mucho de nosotros, qué parte no hemos trabajado de nosotros. Yo siempre les digo, si nosotros no nos damos nuestro sitio, nadie nos lo va a dar. ¿Verdad? A veces damos por un hecho que por una figura jerárquica, ya sea que sea el jefe, o el profesor, o el padre, o la madre, o qué sé yo. Entonces que ya damos por sentado que es que tiene que haber un respeto, tiene que haber, y no necesariamente. Son figuras, nada más. ¿Verdad? Entonces, practiquemos esto de ver la realidad completa con amor, claridad y valentía para integrar la luz y la sombra de nosotros. Y de esta manera, entonces vamos a poder elegir movernos, avanzar, hacer, no hacer, pero con un argumento, con un criterio real. ¿Verdad? No con un discurso que llevamos guardando ahí en la alacena por muchos años. Entonces, bueno, espero que este episodio haya esclarecido la consulta de nuestra seguidora y les envío un abrazo enorme a todos en los continentes que me escuchan. Gracias. Les recuerdo que pueden dar un me gusta con el dedito arriba si estamos en YouTube o en iVoox, pueden tocar el corazón. También, si tienen consultas sobre otros temas, tanto en el podcast como en YouTube, hay una lista de reproducción de Imago de Autoconocimiento donde están todos los videos desde cuando empezamos el programa. Y también siempre les dejo correo electrónico, abajo tiene un espacio para dejar comentarios y les dejo los links o los vínculos para que ustedes se puedan comunicar si quieren solicitar algún tema o si tienen alguna consulta. Entonces les agradezco muchísimo por haber estado y los espero la próxima semana.